Time Jazz es uno de los medios digitales más importantes y relevantes de España. Cuentan con una web, timejazz.es, que es el pilar fundamental de este medio de comunicación, una radio, Time Jazz Radio, y un canal de YouTube que utilizan a modo de televisión. Además, están trabajando en crecer como productora de eventos. Al mando del proyecto, jóvenes de todo el país con inquietudes y con un amor infinito hacia el periodismo. Se declaran como un medio independiente y formativo, y ambos adjetivos forman parte de su propuesta de valor. Y veíamos como mucha gente, muchos estudiantes, sobre todo de los que estaban con nosotros, continuamente se encontraban con la situación de que querían hacer unas prácticas en un medio de comunicación y les decían no, y teníamos que conseguir hacer algo. Que lo forman estudiantes de las universidades. Hemos llegado también a un convenio con varias universidades, como puede ser la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Francisco de Vitoria, etcétera, y vienen alumnos para hacer las prácticas, pero ya no solo son gente que estudia periodismo, porque también tenemos otro tipo de gente, como puede ser la gente que le gusta la fotografía, la gente que le guste la producción, la gente que le guste el sonido, o incluso amantes al periodismo que se le da muy bien escribir, pero que no han sacado una carrera, pero que les gusta escribir. Pues aquí en Time Jazz se les da esa oportunidad para que eso lo puedan hacer. Ahora además con el tema COVID, que nadie tiene esa, lo que me decíamos, nadie tiene esa oportunidad porque los medios de comunicación, como puede ser El País, etcétera, son más restrictivos ahora, ya no solo por el COVID, sino porque además esos medios de comunicación tienen su propio máster, entonces les interesa que la gente se apunte a su propio máster. Entonces no hay tanta oportunidad para los estudiantes de periodismo, por eso cada vez más llegan más gente que quiere participar. Dicen muchos expertos que es en la ducha, en el momento de relax, de días frenéticos, donde surgen grandes ideas. En el caso del nombre de Time Jazz, algo tuvo que ver. Y es que estamos ante un caso literal de una verdadera lluvia de ideas. Un día estaba yo en concreto en la ducha y lluvia de ideas, y surgieron varias, y una de las que surgió fue Justo a Tiempo o Tiempo Justo, pero como había que internacionalizar un poco el nombre para que fuera algo más global, surgió el nombre de Time Jazz. Ajá. Se hizo un juego de palabras ahí y ese fue el nombre. ¿Y cómo surge Time Jazz? Nosotros teníamos otro medio de comunicación, en concreto con el Rayo Vallecano. Era un medio independiente completamente, que no hablaba nada más que Rayo Vallecano y Rayo Vallecano. Se llamaba Rayo Total. Y a partir de ese proyecto, la gente que estábamos en aquel proyecto decidimos lanzar un nuevo proyecto un poco más global, que no solo se dedicara a hablar del Rayo Vallecano, sino también que hablara de otros equipos de fútbol y que hablara de otros sectores, como puede ser la política, la cultura, etcétera. Por ejemplo, teníamos en aquel momento a una persona que se dedicaba especialmente a la política, con lo cual, qué mejor que llevar a la sección de política. En concreto, yo me dedicaba a la música, entonces yo me iba más dedicado a un tema de la música. Teníamos un poco de todo tipo de gente para llevar un poquito. No pensábamos luego que iba a crecer tanto el proyecto cuando lanzamos esa locura. Nosotros éramos unos chavales que estábamos con nuestro propio proyecto y no nos queríamos quedar ahí, queríamos seguir creciendo. Y teníamos una radio del Rayo Vallecano de 24 horas, pero sacar un contenido del Rayo Vallecano durante 24 horas se podía hacer muy complicado. Entonces teníamos que innovar, teníamos que hacer algo nuevo. También colaboraba especialmente yo en radios libres como Radio Vallecas. Hacíamos nuestras pequeñas colaboraciones con otros medios y nos encontrábamos siempre con lo mismo, con que falta de organización, nadie era independiente porque todos tenían que estar, si uno era de derechas, tenía que hablar de los partidos políticos de derechas más que de los de izquierdas. Si uno era de izquierda, pues lo contrario. Entonces queríamos algo de independencia completamente y surgió Time Jazz, así de sencillo. Pero aunque todo esto parezca fácil y bonito, no todos los principios son de color de rosa. No, al principio fue complicado. Al principio yo recuerdo especialmente como... el proyecto éramos al final 6 personas. Cuadrar un proyecto de cubrir todo entre 6 personas era muy complicado, porque también llevábamos nuestro medio de comunicación del Rayo Vallecano. Y era un poco locura, llevábamos todo. Entonces nos podíamos tirar a lo mejor, claro, al principio
suponía poner dinero de nuestro bolsillo, poner nuestras horas, poner todo y a lo mejor nos tirábamos delante del ordenador desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana, continuamente escribiendo y haciendo cosas, porque no es fácil sacar un contenido. Y más cuando quieres ese contenido que sea al instante, que sea lo más profesional posible, etcétera. Y entonces lo que costó más fue buscar a gente al principio. Costó muchísimo encontrar a gente, pero bueno, sabíamos que había muchos estudiantes que se encontraban en esa situación de que no tenían oportunidades. Y entonces, ¿qué hicimos? Contactar con gente de radios libres, como puede ser Radio Vallecas, Radio Enlace, que son radios libres de aquí de Madrid. Uh-huh. Contactamos con toda esa gente que estaba colaborando con esas radios, que tenían sus programas de radio, y decirles, tenemos un proyecto que es un medio de comunicación escrito, pero que aspira a que de aquí a menos de un año tenga su propia radio, una propia radio muy independiente, donde vas a poder hacer tu programa de música, tu programa de actualidad, etcétera. Ya desde los principios, desde antes de lanzar el proyecto, ya teníamos hasta nuestra programación, más o menos, de cómo iba a estar estructurado el programa de radio. Solo faltaba dar esos pasitos hasta llegar ahí. Y teníamos ya desde el inicio claro pues, que íbamos a tener nuestro propio local, que iba a ser un espacio en el que todos íbamos a poder estar ahí, ya sea oyendo a escribir, aunque ya el escribir desde una propia oficina ya no se lleva tanto, porque ahora la gente pues, lo hace desde su propia casa, pero sí el querer entrevistar a alguien, pues poderlo hacer allí, o directamente hacer equipo, aunar fuerzas un poco ahí para sentirte como que estás en un proyecto en el que tienes otros compañeros, etcétera. Una pregunta que se os habrá ido pasando por la cabeza al ver este vídeo será la de cuántas personas forman el equipo de Time Jazz y cómo se organiza a tanta gente de toda España. Creo que más de 100 personas y 200 seguro que lo supera. Sí, participan un montón en el proyecto, pero al final no sabemos cuántas fijas, porque al final hay un montón de secciones y cada sección hay un montón de personas. Así y también, claro. Al haber tantas personas también generamos contenido y podemos cubrir mayor número de cosas. Claro. Al final hay colaboradores, hay gente más fija, etcétera. No solo son, a lo mejor tienes un colaborador que te escribe un día a la semana, como tienes una redactora que realmente te está escribiendo todos los días de la semana. Claro. Y básicamente lo forman pues estudiantes de periodismo de toda España e incluso a lo mejor comunicadores audiovisuales, ¿no? Por el tema de grabación de eventos y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno. Sí, no, te iba a decir. Hola, pues yo soy Paula Cabaleiro y soy la coordinadora general de Time Jazz ahora mismo, pero antes fui también redactora. Nosotros trabajamos a través de WordPress, nuestra página web, y luego utilizamos Twitter para difundir nuestras noticias. Y nuestra forma de organizarnos es que todas las redactoras están en un grupo de WhatsApp. Hay un grupo por cada sección. Y su manera de organizarse es que las editoras cada semana pasan una especie de calendario por días, de lunes a domingo, y las redactoras tienen libertad de apuntarse en el día que quieran, en el tema que quieran, o sea, para escribir sobre el tema que quieran, o bien elegir uno de los temas que pasamos diariamente porque nos llegan notas de prensa y también pueden escribir sobre ella. Como dice Paula Cabaleiro, son muchas las secciones que tiene Time Jazz: actualidad, política, deporte, televisión, moda, tecnología y cultura, que es la que ha catapultado más rotundamente al éxito a este medio gracias a los fandoms, concretamente a los fans de Operación Triunfo, que han llegado a hacer que el medio gire un poco más el rumbo respecto al público objetivo que se habían planteado en un principio. El target yo creo que sería personas al principio era un poco más mayor. Es decir, al principio a lo mejor sería un público más objetivo tirando de 30 años a 45. Pero luego ese público objetivo al final se ha ampliado un poco o reducido más un poco hacia abajo a gente un poco más joven. Gente más, como puede ser, como bien has dicho, gente que le gusta mucho el mundo de Operación Triunfo, gente que le gusta mucho el fútbol, con lo cual tiraríamos un poco más a 25 años, 20, a 30, 35, más ese talle. ¿Y llegáis a un público externo a España? Sí. Leía el otro día un poco las estadísticas y el 77% es público español, pero tenemos creo que era 8% de México
de los visitantes y el resto son de otros países, principalmente latinoamericanos, porque al final, cuando hablamos de Operación Triunfo tiene mucho público latinoamericano, con lo cual llegamos mucho a ese público. Cuando hablamos de deporte, el público latinoamericano es un público que es muy fan, por decirlo de alguna manera. Es un público que cuando se habla de su artista, de su jugador favorito, etcétera, va continuamente a buscarte. Y entonces por eso llegan muchas visitas del público latinoamericano, pero también mucho país europeo, Francia, Inglaterra, está llegando muchas visitas. Otra pregunta que se os habrá pasado por la cabeza es ¿qué tipo de financiación tiene un medio formativo como Time Jazz donde nadie cobra? ¿A dónde van los ingresos y de dónde provienen? La financiación, a ver, es complicado, sobre todo porque somos, como bien has dicho, un medio formativo y un medio que no, o sea, claro que nos gustaría tener una financiación de un patrocinador, etcétera, pero al ser tan independientes hay ciertos patrocinadores que a lo mejor nos aceptarían, etcétera. Pero como nos financiamos realmente es a través de plataformas como Google AdSense, etcétera, que están relacionadas pues igual un poco como Google AdSense, similares. Con esos acuerdos que llegamos, o incluso nos gustaría llegar más a acuerdos con empresas, sobre todo de barrio, empresas a lo mejor que no te puedan aportar, como pueden aportar, por ejemplo, otros periódicos, 3.000 euros, pero que te aportan a lo mejor 10 euritos o 20 euritos, que para ellos les supone mucho, y a nosotros con 10 euritos o 20 euros nos supone un mundo. Y con eso financiamos principalmente los gastos de servidores, porque aunque Diego sea el informático, hay unos gastos de servidores que hay que externalizar, un dominio, una base de datos, porque al final hay mucho contenido. Puede haber a lo mejor en un año más de 15.000 artículos, con lo cual todo ese contenido va en una base de datos y esa base de datos hay que pagarla. Puede suponer a lo mejor un gasto solo de la base de datos de 400 euros al año. Es un gasto que hay que tener en cuenta y que hay que conseguir financiarlo a través de eso. Pero luego, claro, luego tenemos, por ejemplo, los televisores para el estudio de radio, los micrófonos con lo que mandan los redactores a los eventos, pie de micrófonos, cableado, etcétera, que eso también hay que pagarlo, y toda la financiación intentamos que vaya siempre para material, ¿vale? Por desgracia, los directivos no nos llevamos, lo que un poco lo organizamos, no nos llevamos dinero, es más, hay veces que nos supone poner dinero, pero porque queremos al final ser un espacio en el que a través de Time Jazz se tenga otra oportunidad. Es decir, que yo, por ejemplo, a través de Time Jazz conozca mi mundo es al final la música, conozco a contactos de la música, y eso a través de Time Jazz me abre la puerta de conseguir luego un trabajo en mi mundo, que es el mundo de un poco a lo mejor de la música. Una de las claves de Time Jazz, arraigada quizá por el mero hecho de que la plantilla es muy joven, es el gran uso que le dan a las redes sociales, concretamente a Twitter, donde en reiteradas ocasiones han sido trending topic gracias a entrevistas a artistas como Eva B o Samantha, también procedentes del concurso Operación Triunfo. ¿Qué estrategias siguen en redes sociales? Tiramos más de todas las redes sociales, la verdad. Es cierto que en Instagram es, como al ser una red social más de fotografía, es una red social un poco más de postureo, por decirlo de alguna forma, y ahí hemos conseguido mucho público. Pero fíjate, en Facebook, por ejemplo, le damos caña, pero no es una red social que en cierta parte la tenemos un poco más olvidada, en cierta parte. Centramos más todo en Twitter y en Instagram. Estrategia, en verdad, sí, jugamos pues ahora, por ejemplo, en Twitter con los emoticonos, con todas esas cosas, pero realmente la estrategia es informar al instante, estar ahí siempre. Es decir, que sucede una última hora, ahí tenemos que estar, porque hay que aprovechar eso. Que por ejemplo hay trending topic, que es trending topic ahora mismo Sebastián Yatra, pues nosotros tenemos que hablar de Sebastián Yatra, porque tenemos que llegar a ese público de Sebastián Yatra para que nos conozcan, porque a lo mejor hay un público todavía que no nos conoce, entonces tenemos que estar ahí presentes para poder atraerles hacia nuestro medio de comunicación. Estas entrevistas que se hicieron trending topic, curiosamente se llevaron a cabo durante el confinamiento, desde casa, por múltiples redactores y redactoras. Finalmente se consiguió un total de 285 entrevistas en vídeo que hicieron que las visitas al canal de YouTube de Time Jazz
crecieran como la espuma. Y es que el confinamiento al principio pues tuvo sus cosas malas, pero a la larga se le han visto cosas positivas. Se cerró todo, entonces pues nos tuvimos que reinventar y las discográficas se reinventaron y como siguen sacando temas, siguen sacando cosas, hacíamos las entrevistas de forma online, que antes de la pandemia no se hacían casi entrevistas. Entonces también esa parte nos ha ayudado también a conectar más con artistas, con el público y poder llegar a más gente. Además, fue una verdadera, con perdón por la palabra, putada, porque además que teníamos organizado eventos con las universidades también de aquí de Madrid para narrar un evento de la Final Four de baloncesto, de voleibol, teníamos todo organizado también para esa misma semana poder hacer un evento nosotros propio, etcétera. Y de repente dicen Pedro Sánchez, confinamiento en casa, y todo el evento se caía. O sea, ya no solo a nivel informativo, sino a nivel de Time Jazz como organizadora de eventos. Se cayó todo. El confinamiento y todo el tiempo libre que hemos tenido con él ha hecho que surjan pequeños medios de comunicación, especialmente culturales y también formativos como Time Jazz, que tienden a hacerle la competencia. Sin embargo, sus directores no tienen miedo, sino todo lo contrario, aprenden de la competencia. La competencia es buena al final. Contra más competencia exista, más te vas a motivar tú para poder hacer las cosas más profesionales, más lo mejor posible, por el objetivo ya solo de intentar superarles, de intentar hacerlo mejor, de intentar no sé qué. Por lo cual la competencia siempre es buena. Que puede resultar que esa competencia te pueda perjudicar en cuanto a reclutar en cierta parte gente joven, puede, pero no, yo no creo que afecte, todo lo contrario, beneficia. Cuanta más competencia exista, mejor vas a ser tú como medio de comunicación. Sí, siempre coges algo de referencia, pero al final tienes que hacer algo diferente para no copiar y al final que la gente se fije en ti. En definitiva, Time Jazz es ese medio que desde lo más bajo lleva ya 4 años y medio trabajando, poniendo cada día un nuevo escalón con esfuerzo y trabajo duro. Uno de sus últimos objetivos cumplidos es el de tener su propio estudio de radio en la Comunidad de Madrid, donde podrán llevar a cabo programas nuevos cada colaborador y donde podrán llevar a cabo asimismo todas las entrevistas presenciales. Además, Time Jazz ha cubierto ya bastantes eventos inolvidables. Un evento así, no sé, no te sabría decir, pero me quedo, pues por ejemplo, eventos, por ejemplo, como en el Wanda Metropolitano, el Concierto por la Paz, donde fueron artistas internacionales continuamente. Me quedo con la final de la Champions, por ejemplo, donde hubo conciertos en la Plaza Mayor con Sebastián Yatra, Carlos Vives, Dimitri Vegas. Me quedo con toda esa experiencia, pero hay miles de otros eventos que para mí creo que son muy importantes y que también me han aportado mucho. Luego también hemos cubierto eventos muy importantes como por ejemplo comparecencia del ministro de Salvador Illa o de Pedro Sánchez o de Juan Simón, que en esta pandemia han comparecido varias veces y sí hemos estado pendientes ya que ha sido por Zoom la mayoría o presencial. Me quedo con otro evento, que Diego se va a reír, la Lotería de la Navidad. ¿Quién se imaginaba que nosotros íbamos a estar narrando la Lotería de la Navidad, levantándonos a las 5 de la mañana para escuchar a los niños de San Ildefonso cantar el gordo? Eso fue, por ejemplo, pues no sé, son eventos que no son a nivel nacional y que son bonitos y una experiencia que, bueno, que te quedas con ella. Pero, ¿qué objetivos tiene en el futuro Time Jazz? Ya hemos cumplido un poco más el sueño, las ganas un poco que teníamos, que era tener nuestro propio estudio, nuestras propias instalaciones, con nuestro plato de televisión, nuestro plato de radio, la posibilidad de organizar conciertos para 500, 1000 espectadores, ser un poco ya no solo Time Jazz como medio de comunicación, sino Time Jazz como productora, que también era una cosa que nos hacía ilusión y que creemos que puede ser un foco para poder llegar a que, por ejemplo, lo que decíamos antes, hablamos de financiación, pues puede ser un foco de financiación para el proyecto, sobre todo para la gente que está yendo a los eventos, a la gente que hace los programas de radio, a la gente que pues a lo mejor
lo que sea, el evento que hagamos. Por ejemplo, vamos a hacer un torneo de pádel dentro de muy poquito tiempo, pues por ejemplo, pues para esa gente que colabore, que pues, con ese torneo de pádel pues se pueda autofinanciar. Genial. ¿Y algún sueño más por cumplir como medio, Diego? ¿Algo se te ocurra? Que te diga, pues ojalá hacer esto o... Es que yo creo que mis sueños ya están cumplidos, porque al final llegar hasta aquí es muy difícil, llegar y que te conozcan y poder llegar y comunicar a la gente. Entonces, hay que ir día a día. Pues, ahora hay que ir día a día y pensando ya en próximos retos, pero todavía no sabíamos porque quién iba a decir hace 4 años que íbamos a tener un estudio en Madrid, que íbamos a realizar lo que hemos realizado, que íbamos a ir a partido de la Champions, que íbamos a ir a cubrir conciertos increíbles, que íbamos a estar delante de Sebastián Yatra, entrevistar a mucha gente. Es que eso ya es como un sueño. Pues ojalá todos esos sueños por cumplir se puedan realizar en el 2021, ya que si este medio cumple sus ilusiones, también las cumple el futuro del periodismo. Muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.